Hola, nuevamente aquí estoy, queridos amigos, así los considero, los que me siguen en estos relatos de la viejita Trotamundos. Pues aquí después de unos días estoy lista nuevamente para platicarles. Eh, Como recordarán, pues estábamos en Australia y bueno, pues quería comentar un poco sobre la vida diplomática en Australia. Sí fue, a mi entender, según mi experiencia, diferente a la que habíamos vivido anteriormente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión ya mi marido era embajador y también la embajada era muy pequeña, era nada más un secretario, mi marido y un secretario diplomático peruano y más dos chicas españolas lindísimas, Jackie y Dolly, con quienes todavía tengo una linda amistad y les mando muchos besos, les quiero mucho. Y pues así es como la embajada, siendo tan pequeña, mm, a pesar de que sí nos involucrábamos mucho con ellos en cuanto, bueno, invitarlos a cenar o estar con ellos en alguna reunión o ellos nos invitaban, pero sí, pues dadas las circunstancias de que mi marido ya era la cabeza de la misión, pues era lógico que nos teníamos que relacionar con otras embajadas, con embajadores de otros países. Y pues eso fue una experiencia para mí muy enriquecedora porque pues sí ya hubo una mayor convivencia y una mayor relación de personas de países que pues quizá a mí en aquel entonces me sonaban exóticos, ¿no? Como de Senegal o Uganda o cosas así, ¿no? De la India, por supuesto, de Tailandia, Indonesia. Llegamos a formar una comunidad muy bonita. Por supuesto que también, como ocurre siempre, Dios los cría y ellos se juntan, pues teníamos una relación más estrecha con los países latinoamericanos. Y en especial con México, porque lógicamente al ser yo mexicana, pues enseguida me acercaba a ellos y siempre en todos los países en que estuvimos, los representantes de México fueron siempre muy acogedores y cariñosos con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, entre la comunidad latinoamericana y España, pues nuevamente hicimos así como una especie de gran familia, nos juntábamos con más frecuencia, nos íbamos de paseo, nos íbamos de picnic con los hijos. En algunas embajadas teníamos hijos de más o menos la misma edad, que se hicieron amigos, Eliana con sus amiguitas de México y de España también. Y bueno, pues fue realmente muy, muy agradable, ¿no? Nos juntábamos a pasar Navidad reunidos todos, Año Nuevo también, en fin. Pero pues por otro lado, existe en todos los países lo que se llama el Club Internacional de Mujeres, Women International Club. Y ahí era como pues más importante o más fuerte. Eh, Pasé a formar parte de ellos. No solamente era reunirse con señoras de otros países, era para las esposas, sino también contribuir con, pues, digamos, entonces se tomaban clases de pintura, de francés, de inglés. Había un grupo que era el grupo para ir a pasear en el bosque, entonces ahí me uní y nos íbamos a, bueno, cerquita de Canberra, nomás a unos kilómetros, pues ya estaba uno en el bosque y se caminaba. Y no solamente eran miembros de esos grupos extranjeros, ¿no? Había muchos australianos que de esa manera convivíamos más con la gente del país y llegamos pues a relacionarnos y nos ayudaba a conocer más las costumbres y las formas de ser del país, ¿no?
Eh, Me uní en especial al grupo de francés y ya me sentía muy animada, porque yo desde hacía muchos años estuve aprendiendo francés en la Alianza Francesa, pero como no vivimos nunca en un país de habla francesa, pues mi francés estaba y está oxidadísimo, ¿no? Entonces, pues ahí tuve oportunidad de platicar y me enseñaban y me corregían y pues eso estuvo muy bien. Si mal no recuerdo, creo que yo les enseñé, les di clases de pintura, dibujo y pintura, si mal no recuerdo. Pero en fin, así transcurría. Ah, otro detallito de la vida diplomática que se me pareció una tontería y que quizá ya lo he comentado antes, era cada vez que llegaba un embajador nuevo, este señor con su esposa tenía que ir a visitar a los embajadores de todos los otros países, ¿no? Entonces se le recibía a la mitad de la mañana con un tecito y unas galletitas y se conversaban tonterías y luego se iba. Ah, pues esa visita había, por obligación protocolaria, había que devolverla. Entonces, de ahí, entonces, a nosotros cuando llegamos, nos fuimos a visitar a todas las personas. Y luego ellos nos invitaban a tomar té en su casa a media mañana o media tarde. Y pues bueno, entiendo, así los conocíamos un poquito más de cerca, pero me parece una tontería y una pérdida de tiempo. En fin, ya saben ustedes que la vida diplomática como que a mí no se me dio muy bien. Y por otro lado, bueno, pues ya platiqué de los hijos, fueron avanzando. Elena finalmente entró a una guardería, ya no solo de unas cuantas horas a la semana, sino era tener 3 o 4 horas cada mañana. Y era una guardería del gobierno, muy bien atendida, pero precisamente pues no tenían muchos fondos, entonces las mamás nos teníamos que alternar para ir limpiando la escuelita. Entonces sí, a mí me tocó en 1 o 2 oportunidades ir a limpiar la escuelita, barrer, limpiar los excusaditos que eran chiquititos, y todo eso. Y yo me acuerdo, pues ahí en la escuela no sabían quién era yo, pues era así, una señora extranjera de alguna embajada, pero no sabían que yo era la esposa del embajador, ¿no? Y bueno, a mí me dieron la escoba y el trapo y el detergente y me puse a limpiar y yo me acuerdo que en ese momento me reía yo sola, ¿no? Pensando si estas maestras supieran que yo soy la esposa del embajador. Ese era mi criterio, pero realmente en Australia la gente es muy abierta y hay mucha igualdad. Entonces a lo mejor no les hubiera parecido nada extraordinario, sino lo normal. Eh, Hablando precisamente de la igualdad, teníamos 2 amigos españoles cuyos hijos iban en la misma escuela de José, de mi hijo, y ellos eran Nino y Teresa. Nino y Teresa pues tenían el negocio de hacer bocaditos y comidas y todo para como banquetes a domicilio, digamos. Pero también, pues, cuando los llamaban, venían y la comida que yo había preparado, pues ellos la servían, pasaban los cócteles o traguitos o lo que fuera, y luego nos servían la comida en la mesa. Nino y Teresa eran emigrantes españoles, habían llegado a Australia a raíz de la crisis económica que tuvo España como normal después de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial. Y a Australia abrió sus puertas para los inmigrantes, primero italianos y luego los españoles. Entonces, pues había realmente muchos españoles en Canberra. Como ya he dicho, las 2 secretarias de mi marido en la embajada eran 2 hijas de esos emigrantes españoles. O sea, tenían costumbres, lenguaje, etcétera, español. Eso
yo que soy hija de españoles también, pues me identifiqué bastante con ellos, ¿no? Y, en fin, ya cuando José fue más mayor, en los últimos años, Nino le dio trabajo a José y como mesero. Entonces esa es Australia, precisamente, es lo bonito de Australia, que muchas veces estábamos nosotros en algún cóctel muy elegante, una recepción en una embajada, y el que nos servía los tragos era mi hijo, o la hija del embajador de Portugal, que también ayudaba en eso, tenía esa chambita, o no me acuerdo, algún otro hijo de embajador o embajador también estaba. Entonces, a mí eso me parecía, pero fenomenal, ¿no? Que hubiera esa igualdad y siento yo que, pues, Australia es uno de los pocos países en que eso se da, ¿no? Imagino, ¿no? No sé cómo será la vida diplomática en Europa, nunca llegué a esa etapa o pasar a países europeos, pero yo me imagino que Australia es Australia. Tiene, no sé, tiene ese encanto de que hay mucha igualdad, entre comillas, porque sí hay discriminación, sí discriminan y han discriminado y explotado y dado de lado a su población indígena o aborigen, ¿no? Entonces estas personas pues se dedican mucho a beber, están deprimidas, han perdido muchas de sus costumbres, realmente es una tragedia lo que vive la población aborigen de Australia. Últimamente creo que ya los están cuidando más, pero en aquel entonces no. Y por otro lado, cuando estábamos nosotros allá, empezó Australia a recibir mucha gente que llegaba en balsas o en botes viejos, como yo con Cuba y Estados Unidos, como actualmente está ocurriendo con esta situación en Siria, pues venían asiáticos que venían de Birmania y de estos países del Asia del Sur que también estaban pasando por una crisis política muy grande y emigraban. Y pues se les recibía, se les atendía, etcétera, pero la población blanca en general de Australia sí, inventaron nombres despreciativos de estas personas y pues sí los discriminaban de alguna manera, ¿no? Yo no sé ahora, estoy hablando de hace muchos años, pero yo no sé ahora si las cosas han mejorado. Yo sé que Australia sigue recibiendo personas que vayan a trabajar allá, de México, de toda América Latina, tienen casi siempre las puertas abiertas con muy buenas condiciones de trabajo. En fin, ya he platicado un buen rato y aquí lo dejo. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharme. Chao, chao.